Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros nuevamente en Mejor Amigo Conexión. Les saluda su amigo y hermano Joel Trejo, deseándoles las más grandes bendiciones. Y tenemos un nuevo ciclo, estamos iniciando con este nuevo ciclo que se titula La Gracia Infinita de Dios. Y el día de hoy pues vamos a comenzar con un tema bastante interesante que es el pecado original. Y para ello tenemos de invitada a Rebeca Hernández. Rebe, bienvenida. Hola Joel, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Rebe. También tenemos de invitado a nuestro amigo René. René, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, Joel, gracias a Dios estamos muy bien. Y gracias por la invitación. No, al contrario, amigo. Esa voz tan conocidísima en historia de himnos por fin nos acompaña en un programa. Muchas gracias, René, por tu asistencia. Muy bien, pues amigos, como les estaba comentando, tenemos este inicio que se llama el pecado original. Rebe, ¿qué nos puedes hablar del pecado original y por qué se llama así? Muchas gracias Joel. Pues mira, para hablar del pecado original tendríamos que irnos al Génesis, al libro de Génesis. Este libro está muy padre, se los recomiendo, léanlo. Y vamos a platicar aquí sobre, en Génesis 2, después de que Jehová crea al hombre y lo pone en el Edén, le da una instrucción. Ya Jehová creó el Edén, ya puso los árboles, ya está todo listo para que Adán, pues, tome este hogar, ¿no? ¿Y qué hace Jehová? Le dice, le da la primera instrucción, y esto es súper importante, porque Jehová no lo dejó así como al olvido, ¿no? Y ahí quédate y a ver qué haces, no. Le da una instrucción y le dice, después de que ya están plantados dos árboles aquí muy importantes, que es el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Y le dice Jehová, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Aquí hay una instrucción del Señor. Aquí lo que Jehová pedía era obediencia. Como saben, después que Adán recibe a su ayuda idónea, se involucra un tercer personaje, que es la serpiente. La Biblia declara que era muy astuta. Entonces, ya estando Eva caminando aquí por el Edén, se acerca a la serpiente y le dice, y estas palabras son así como, pongámosle mucha atención, porque le dice la serpiente, con que Dios te ha dicho, vean cómo la serpiente es tan astuta que reta a la mujer a que empiece a dudar, ¿no? Entonces ahí se empieza a maquilar esto que es hacia lo que va en contra de lo que Dios ya había dicho. Y le dice la mujer, ¿no? Le dice que puede comer de todos los árboles, de todo el fruto de todos los árboles, pero que de pues no debe comer ni tocarle, porque si no morirán. Entonces la serpiente le dice, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Entonces, esta parte es muy interesante porque sigue siendo muy aplicable, o bueno, sigue siendo la artimaña de la serpiente hasta nuestros días, ¿no? ¿Qué es lo que hace la serpiente ahorita también? Y sigue haciéndolo, ¿no? Nos dice, con que te han dicho que fumar es malo, con que te han dicho que ser infiel es malo, y siempre nos está retando, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa después? Que Eva, algo aquí también interesante es que Eva dice que vio el árbol que le había sido mandado que no comiera, lo vio bueno. Entonces aquí empezamos a ver por dónde entra la tentación, por nuestros sentidos. Dice que vio el árbol bueno para comer y lo vio codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces, ¿qué sucede aquí? Es muy interesante, porque una vez que Eva toma el fruto y lo come, ¿con quién creen que se va? O sea, inmediatamente se va con su esposo y le ofrece el fruto. ¿Qué pasaba con su esposo, no? Su esposo, al ser su pareja, su ayuda idónea, pues al ofrecerle Eva este fruto codiciable, ¿qué puso a Adán en su corazón para obedecer antes a la mujer
que a Dios, ¿no? Entonces ahí es donde empieza esta caída del hombre. ¿Qué pone Adán en su corazón para aceptar lo que la mujer le daba antes que a Dios? Entonces ahí es donde tenemos nuestra caída, porque él toma del fruto y aquí se produce la desobediencia. Claro, claro, sí, sin duda alguna, pues es básicamente el principio de la desobediencia. Estamos hablando de que pues rompieron esa norma que Dios les había dado, tenían todo, y lo único que tenían que hacer era no comer de ese fruto, pero pues como podemos escuchar, pues cayeron en esa tentación. René, ¿por qué la creencia popular dice que fue una manzana ese fruto? ¿La Biblia menciona qué fruto fue el que comieron? No, realmente no se menciona como tal un fruto. Lo que es realmente aquí es como ya le agregaron la manzana, inclusive, no sé si se han dado cuenta que muchos hombres tienen aquí como salido un huesito y dicen, ah, pues es la manzana eh, de Adán. Pero no se menciona como tal un fruto, pero lo especificaron de esa manera. Y agregando un poquito a lo que menciona Rebe, creo que la serpiente sí fue demasiado astuta, pues prácticamente era Satanás, y Satanás siempre es el engañador, el mentiroso, pero sí ha sido muy astuto para que pudiera convertir como tal a Eva, realmente que pudiera comer del fruto, y así supo cómo llegar a Adán, que precisamente sabía que la mujer era un poco más débil en esa parte, y supo llegar a Adán, y Adán a través de Eva pudiera comer del fruto. Y perdieron todo, perdieron el paraíso, y solo Dios les dio un mandato, solo uno, y no se pudo cumplir. Ok, pues la verdad, muy interesante. Pues estamos viendo básicamente desde dónde inició el pecado, aunque en realidad, pues bueno, si lo vemos como tal, pues básicamente el pecado inició desde que, pues bueno, Satanás se quiso creer más que Dios. Pero vaya, hablando humanamente, pues aquí fue donde inició y por eso se le llama pecado original, porque estamos hablando de básicamente que fue la primera desobediencia por parte del hombre a la voz de Dios. ¿Qué más nos puedes agregar acerca de este tema, Red? Pues mira, después de que, y es curioso, más bien se sigue aplicando, después de que comen este fruto, ¿qué es lo primero que pasa es que ellos tienen conocimiento? Dice la palabra que ellos conocieron que estaban desnudos y cosieron higueras y se hicieron delantales. Entonces aquí nos muestra que ya hay una vergüenza por nuestra desobediencia, ¿no? Algo padre que pasaba en el Edén es que Dios caminaba con ellos, ¿no? Se paseaba con ellos, estaba esa cercanía entre el hombre y Dios, en todo momento, ¿no? No es que, como ahora lo hemos hecho, es que ponemos a Dios en un lugar súper alto, inalcanzable. En este momento en el que están en el Edén, estaban con esa cercanía, y eso es algo que ya se perdió, ¿va? No se valoró. Realmente hubo una muerte, sí hubo una muerte, que fue esa separación. Y eso después lo vamos a platicar también, es algo que Jesús viene a restaurar. Pero antes de que me vaya, me gustaría mencionar también esta parte, que cuando ellos se esconden, es algo que seguimos haciendo. Después de cometer falta o pecado, lo que hacemos es escondernos de Dios por esta misma vergüenza. No se quita, a pesar del tiempo no se quita. ¿Qué pasa cuando un niño rompe, ejemplo, un vaso? Lo que hace es esconder su falta y se hace el disimulado, ¿no? Lo seguimos haciendo, lo hicieron en el Edén. Ellos se escondieron de Jehová. Entonces es muy triste que ya pasa esto y buscamos esconder esa falta. Y otra cosa que me gusta de esta parte es cuando la falta de responsabilidad, ¿sabes? Porque llega un momento en que Jehová le pregunta al hombre, ¿qué hiciste? Y él dice, la mujer que tú me diste.
Y le pregunta a la mujer y le dice, pues la serpiente que casi casi tú colocaste ahí, ¿no? Entonces, aquí es importante detenernos y decir, estamos cometiendo falta, hay que tomar responsabilidad, no estar echando culpas. Entendamos que el pecado aquí no afectó a una persona, afectó a su pareja. Siempre, casi siempre todo el pecado va a afectar a otra persona. Y esto es algo que debemos de meditar, responsabilizarnos, y más adelante les voy a comentar otra cosa. Muchas gracias. Claro, tienes mucha razón, Rebe. Estamos hablando de que siempre va a haber daños colaterales. Siempre que se va a hacer algo que no es debido, pues siempre hay daños colaterales. Y como bien lo mencionas, esa falta de responsabilidad. Muchas veces en nuestra humanidad hacemos algo que sabemos que no le agrada a Dios o que tenemos el entendimiento de que no le agrada a Dios y queremos justificarlo de alguna u otra manera en lugar de ir a pedir perdón de eso que acabamos de cometer, ¿no? Y ese es un ejemplo bastante bueno. René, ¿qué más puedes agregar acerca de esta historia del pecado original? Pues realmente es muy interesante lo que acabas de decir, en la parte donde todos queremos justificar en los pecados que estamos haciendo, ¿no? Aquí entre todos echaron la bolita y a ver a quién caía, ¿no? Como la papa caliente, prácticamente. Pero sí creo que en estos tiempos es muy difícil donde muchas cometen un pecado y lo justifican con algo. Digo, en algún momento ha pasado conmigo, pero a fin de cuentas sabemos que está mal, sabemos que Dios nos está viendo y sabemos que no podemos guardar como ese o justificar ese pecado. Debemos de aceptar las consecuencias del mismo, porque al final de cuentas el pecado es pecado. Y como bien mencionaba, este fue el pecado original y tuvieron conciencia de todo lo que estaban haciendo, en este caso, que estaban desnudos, muchas cosas, ¿no? Entonces es muy importante cuando antes teníamos solo un mandato, ahora tenemos varios, pero creo que prácticamente debemos de aceptar todo lo que no podemos justificar ante Dios, porque Dios siempre nos está viendo. Es correcto. Ahora, aquí nace una pregunta. Ya vimos cómo nació el pecado, cómo fue el pecado original. Estamos hablando de la historia de Adán y Eva, que estaban en el huerto del Edén. Pero aquí hay algo muy importante. A pesar de que pasó este punto de Adán y Eva, pasó bastante tiempo en que se fue generando historia, se fue generando la humanidad, se fue reproduciendo. Y llegamos a un punto en el que un sacerdote en el pueblo judío tenía que ofrecer un holocausto para el perdón o para cubrir el pecado del pueblo, porque en realidad no era un perdón como tal, sino era nada más cubrir el pecado. ¿Qué era lo que hacía? Tenía que agarrar la sangre de ese cordero, que era que sacrificaban, y tenía que esparcir esa sangre para el pueblo, simbolizando que era un año más de perdón, que era un año más en el que pues ya el pecado se había cubierto, pero pues en ese año que iniciaba comenzaban a pecar y al final de cuentas pues acababan igual de pecadores. ¿Qué diferencia hay ahora con la gracia? ¿Cuál es la diferencia entre ese hecho del sacerdote que tenía que ofrecer el holocausto y cubrir con la sangre a la gracia que tenemos el día de hoy, René? Pues Dios es misericordioso, la gracia de Dios vino con nosotros. Muy bien mencionabas lo de antes se cubría el pecado anteriormente. Ahorita Jesús vino a morir por nuestros pecados y su sangre no simplemente nos cubrió, Él nos limpió por completo de este pecado. Y por la gracia de Dios somos salvos cuando lo aceptamos de todo corazón y limpia completamente nuestros pecados. Pero siempre tenemos que estar confesando cada uno de ellos. ¿Lo tenemos que confesar de una manera como con el sacerdote, por ejemplo? Tiene que ser más bien una confesión de corazón y que estás arrepentido, pero directamente a Dios. Tienes que decirle todo lo que hiciste, pero con arrepentimiento verdadero, honesto, porque sabemos que Dios ya lo vio, pero Él quiere que tú lo confieses, que estás arrepentido y simplemente Él nos va a limpiar de esos pecados. Porque como decías, el Cordero solo nos cubría, pero Dios es el que nos limpia. ¿Ok? Entonces, Rebe, podemos ver
que la situación del pecado original pues viene afectando al ser humano básicamente desde que nace. O sea, es un pecado que ya no se quitó, por así decirlo. Es algo que marcó al ser humano y que separó al ser humano de Dios. Y básicamente pues el ser humano nace separado de Dios. ¿Qué podemos hacer para que ese pecado o ese pecado no se quede en ese niño que nace o en esa persona que está naciendo? Ok, Joel. Bueno, pues acabas de decir algo que quisiera puntualizar antes de ir a ese punto. Como bien dijiste, ¿no? Hubo desobediencia. ¿Y qué otra es la desobediencia? Como bien lo dijiste, es la separación. Entra el pecado, ¿no? Por esta desobediencia. Realmente hubo una muerte, como bien lo dijiste también. Jehová tuvo que vestirlos, vestirlos para cubrir esta vergüenza. Cuando dice que los viste con pieles, pues es porque hubo una muerte, ¿no? Hay algo que me gustaría mencionar también, y es que dice Jehová que fue maldita la tierra por causa de esta falta, por causa de esta desobediencia. Esto ocasionó que este pecado se transmitiera de generación en generación a toda la especie, ¿no? Ahora, y en cuanto al punto que estabas mencionando, Romanos 5:12, del 12 al 21, nos habla de que por un hombre entró el pecado, pero por otro, y bueno, entró el pecado y la muerte. Entonces, por la desobediencia de uno, todos fuimos constituidos pecadores. Ahora, ya nacemos y esto se viene prácticamente en nuestra herencia, viene para todos. No pasa como lo que estábamos viendo con la pandemia. Uno comió un murciélago mal por ahí y se fueron varios, ¿no? Varios se contagiaron. Bueno, pues aquí fuimos todos. Todos nacíamos con este pecado, ya. Ahora, lo que declara o lo que realiza la iglesia tradicional es que a través del bautizo, cuando son niños, pues te bautizan y ya, eres libre de este pecado original. La verdad es que no. Jehová dice, Dios dice que tenemos que estar conscientes para poder recibir esta gracia. No es de un estado inconsciente como cuando somos bebés. Nada de lo que hagan nuestros padres de bebé va a limpiarnos de esa falta. Esto lo traemos en la sangre. Esto ya es algo, desafortunadamente, con lo que tenemos que lidiar toda nuestra vida, hasta que pues, nos tomemos, ¿no? del Señor, que Él por gracia nos limpia. Permíteme tantito. Algo de la gracia que me gusta mucho es entender que para experimentar ser buenos, necesitamos ser salvos, mas no necesitamos ser salvos, más bien necesitamos ser salvos para poder llegar a ser buenos. Y no necesariamente tenemos que ser buenos para ser salvos. Entonces aquí viene parte de lo que es la gracia y este don de justificación que hace Jesús en la cruz para que nosotros podamos acercarnos nuevamente y hacer esa unión que se rompió en el principio con Él. Muy bien, Rebe. Entonces quiero entender que lo que nos estás tratando de decir es que efectivamente todos nacemos con ese pecado, todos, absolutamente todos, salimos separados de Dios, de esa gracia, pero digamos que con el paso del tiempo, cuando tú vas tomando tu decisión por aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, cuando realmente reconoces ese sacrificio en la cruz que hizo el Hijo de Dios y lo aceptas en tu vida, entonces en ese momento es cuando tú literalmente, y digo literal porque la Biblia sí lo menciona, que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, incluyendo el pecado original. Así es, por desobediencia de uno entra la muerte, pero por la obediencia de otro viene la vida y la vida eterna.
Perfecto. Punto aclarado, porque es algo que realmente las personas, pues me imagino que han de tener esa pregunta. Me imagino que muchas veces, como bien lo mencionas, la iglesia tradicional te dice y te lleva al catecismo y te enseña un montón de cosas, pero realmente muchas veces no comprendes qué es lo que te están diciendo. Cuando en realidad tenemos en la escritura algo muy claro hablando acerca de este tema y que es demasiado importante porque bien lo dices, es algo que nos separó de esa gracia, algo que nos separó de esa comunión con Dios. No como antes que pues Adán y Eva lo veían y paseaban con él en el huerto del Edén, lo menciona la Biblia. Pero ahora, René, hay algo muy importante, hay algo que realmente debemos de tomar en cuenta, como bien lo menciona Rebe. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tomando en cuenta ese punto, ¿por qué se tiene uno que confesar con un sacerdote? ¿Es correcto? Eh, bueno, prácticamente todos nosotros, cuando ya aceptamos a Cristo, somos sacerdotes. Prácticamente, como menciona la Biblia, uno se vuelve un sacerdote y tiene directamente el pase directo con Dios. No es necesario de ir con un sacerdote y que Él intervenga por nosotros, porque realmente el que interviene es Jesucristo. No hay, como menciona la Biblia, el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre. Y es el único que es nuestro mediador. No debemos de ir como con un padre a decirle él lo que estamos haciendo, porque al final de cuentas también él es un pecador. Él también pecó. El único que nos ayuda es Jesucristo. Y precisamente en Romanos 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos. Y quiero aclarar un punto, como mencionaba la hermana Rebe, de que cuando tienes una enfermedad, pues se lo pasas a todos, ¿no? En este caso, bueno, yo lo quería simplificar. Cuando nosotros hacemos un molde y se abolla, digamos que le cae una piedra y se hace una abolladura, pero ese era el molde original y de ese molde todos venimos, todos estamos criando o todos estamos saliendo de ese molde, pero ya tenemos como esa bulladura, ¿no? Así es lo que pasa. Nuestros padres fueron Adán y Eva y desde ellos salimos, ellos ya tenían como ese molde, ese pecado, y así nosotros, pues por eso lo tenemos. Por eso aquí dice en Romanos, todos se desviaron y el Padre es una persona que también es un humano, que también se desvió, quien también necesita confesar completamente sus pecados. El único con el que nos podemos mediar es con Jesucristo. Él es Él es nuestro mediador entre Dios y el hombre. Gracias, René. Rebe, tengo una pregunta, más bien me hicieron una pregunta. Estaba platicando con una persona y le decía, hablando precisamente de esto del pecado original, pues sí se quedó como que muy alarmada y me dijo, oye, pero es que ¿cómo es posible que yo apenas naciendo y con mi primer minuto de vida fuera de mi mamá yo ya esté en el infierno, básicamente, ¿no? Ya esté separado de Dios. Eso la verdad pues le causó mucha confusión y mucha conmoción. Y me dijo, ¿qué puedo hacer? Le dije, bueno, pues tienes que recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, lo tienes que aceptar en tu corazón, tienes que aceptar su sacrificio y todo el proceso que la mayoría conocemos. Pero ella me hizo una pregunta que de verdad se me quedó muy grabada y me dijo, ¿y ya? ¿Es todo? ¿No tengo que hacer nada más? No tengo que hacer mi primera comunión, no tengo que hacer mi confirmación, no tengo que ir con el sacerdote a confesarme, no tengo que hacer buenas obras, no tengo que darle de comer a los pobres, o sea, nada más con eso ya soy salvo. Pues mi respuesta fue sí, pero quisiera que tú le explicaras un poquito más porque es parte esencial de la gracia, la respuesta. Claro que sí. Pues mira, es interesante ahí dos cosas que mencionaste. Primero, el hombre trata de poner cosas para alcanzar a Dios. Es el hombre. Ya Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque Él ya intercedió por todos nosotros. Para esto hubo una simple instrucción y después vino la ley, que la ley nos mostraba, ¿no? Todas estas faltas en las que nosotros estábamos incurriendo. Ahora bien, todas esas faltas, nosotros por sí solos no podíamos no hacerlas, no tenemos esa capacidad. Por eso viene Jesús
Él muere en la cruz cumpliendo toda esta ley y a través de Él nosotros recibimos esa gracia, esa justificación inmerecida. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Como bien decías hace un momento, ponen que un sacerdote, si tú vas con el sacerdote, él va a interceder, que si la Virgen María va a interceder. Entendamos que eso no es así ya, o sea, no, más bien no ya, nunca fue así, pero el hombre lo quiso establecer así. Y eso nos desvía, realmente nos aleja de esta persona que dio la vida por nosotros. Entonces, ahí hay que quitar poco a poco, y Dios lo va haciendo, lo va permitiendo, nos va quitando toda esa basura que dejamos meter en nuestra mente, en nuestro corazón. Lo único que necesitamos es a Jesús. Eso es de ley. Él es el único mediador, y lo menciona la palabra. A veces por facilitarnos las cosas, diría yo, empezamos a delegar nuestras responsabilidades a otros. Jesús dice, cree en mí, y lo dice en Romanos 10:10. Pablo les dice que es de corazón con el que debemos de creer y no con intelecto, porque en el corazón se incluye la voluntad y las emociones. Entonces nosotros a veces decimos, yo creo en Dios. Bueno, hasta los demonios creen en Dios, pero ¿le crees a Dios? Allí es algo bien importante, porque creerle a Dios nos transforma. Creerle a Dios es entender, creer y aceptar que vino un hombre, se llamó Jesús, dio su vida, resucitó, murió, resucitó, y en esa resurrección venimos nosotros, todos nosotros, a ser justificados gracias a Él. Entonces, para esas personas que desafortunadamente tienen muchas cosas en la cabeza, diría, permítete conocer primero a Jehová, a Jesús, conócelo, entiende lo que Él hizo en la cruz, créele, porque es súper importante, como lo decía también René, creerle de corazón, porque ahí es donde emana todo. En el corazón fue donde Adán pecó, porque dijo, pues le creo más a mi mujer antes que a Dios, ¿no? Entonces hubo desobediencia. Entonces créele tú y las personas que nos puedan escuchar, créele a Dios, cree que Él dio a su Hijo, cree que Dios hizo un sacrificio con su vida, de su vida, y entender que la vida, más bien esa muerte, fue el inicio de la vida de todos nosotros. Así es. Ahora, hay algo verdaderamente importante, un simbolismo muy importante que menciona la Biblia cuando Jesucristo fue crucificado. Habla la Escritura que cuando dio su última palabra, que dijo consumado es, y básicamente muere en la cruz, en ese momento se rompe el velo del templo que separaba al pueblo básicamente de la presencia de Dios, y se rompe ese velo simbolizando que nos podemos acercar a Dios, que nos podemos acercar a esa presencia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y básicamente estamos hablando de que ese pecado original ya no es tomado en cuenta cuando realmente eres perdonado por Jesús, por la sangre de Cristo. Qué simbolismo tan hermoso, René. ¿Qué nos puedes hablar de ese simbolismo tan importante en la vida de un cristiano? Es algo que creo que estoy maravillado en esa parte, porque cuando se rompe el velo, Jesús sabía que la única manera de salvar al mundo era que Él se sacrificara, y precisamente el Padre le hizo un mandato, el cual era ir y hacer todo lo que pasó. Al final de cuentas, Él se sacrificó y se derramó su sangre. Cuando se rompió el velo, antes estábamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, porque Jesús vino, salvó a la humanidad, y ya tenemos ese pase directo con nuestro Señor, con Dios, porque precisamente es algo pero tan maravilloso que ya tengamos una comunión directamente con Dios, que creo que al momento de romperse el velo, me imagino muchos han de haber estado pues más maravillados de que ya podían tener un pase directo con Dios, y precisamente esa fue la misión de los que estuvieron a cargo. Pero gracias a ese sacrificio
nosotros estamos directos, no dependemos de un intermediario, en este caso de un hombre, de un sacerdote, sino ya tenemos, como dice en la Biblia, un pase directo y una comunión con el Señor. Y gracias a ello, por eso estamos aquí, bajo la gracia. Así es, lo menciona la Escritura, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Chicos, pues un tema verdaderamente importante, verdaderamente pues largo, podríamos pasar horas y horas hablando de este tema, pero para eso tenemos más programas, tenemos todo este ciclo. Muchísimas gracias por su participación, creo que ha quedado un poco claro o más claro esta situación del pecado original y de la separación del hombre, pero también esa parte de Jesucristo que nos liga a Dios por medio de la sangre y del sacrificio que hizo en la cruz. Rebe, muchísimas gracias por estar con nosotros, tema muy interesante. Gracias, Joel, a usted, a ti por la invitación. Gracias. También. René, muchísimas gracias, amigo, por estar con nosotros hasta que conocemos ese rostro de Historia de Himnos. No, gracias a ustedes que me invitaron. La verdad creo que ya los extrañaba mucho. Ustedes saben que pasó un tiempo difícil, pero gracias a Dios ya andamos aquí y andamos para seguir trabajando con Mejor Amigo. Gracias, Rebeca, y gracias, Joel, por la invitación. No, al contrario, René, muchísimas gracias, amigo. Y amigos, no se despeguen, vamos a tener bastante programación importantísima acerca de este tema de la gracia infinita, porque créanme, la gracia no se está agotando, la gracia no se agota y es bíblico. Amigos, visítenos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Mejor Amigo Conexión. Si tú no puedes ver un video, nos puedes encontrar en las redes sociales, puedes escucharnos en las plataformas de audio, nos puedes encontrar en Spotify, nos puedes encontrar en Amazon Alexa y nos puedes encontrar en iVoox como Mejor Amigo Conexión. También queremos escucharte, queremos saber tu opinión, queremos resolver tus dudas y también queremos orar por ti si así lo requieres. Está el correo contacto@maconexion.com.mx. contacto@maconexion.com.mx y también nos puedes visitar en nuestra página de internet www.maconexion.com.mx www.maconexion.com.mx. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por vernos, queremos escucharlos y también queremos verlos. Se despide de ustedes su amigo y hermano Joel Trejo, deseándoles las más grandes bendiciones. Hasta la próxima.